Hola, ¿qué tal? Buen día. Les doy la bienvenida al módulo 3 de nuestro curso El cobro de las expensas comunes. Específicamente hoy vamos a hablar de la vía procesal para el cobro de las expensas comunes. Ustedes saben que el ordenamiento jurídico en general concede distintas garantías para que el cobro de expensas pueda efectivizarse de modo más rápido, más certero. Pensemos, por ejemplo, en que se le concede un privilegio especial, la posibilidad de cobrar intereses más altos, la ambulatoriedad de la deuda en caso de venta o de subasta, y el Código Civil y Comercial consagra una más, que es la posibilidad de su cobro por la vía ejecutiva. Lógicamente, si se va a cobrar por la vía ejecutiva, se requiere de un título ejecutivo, y el Código Civil y Comercial, en la última parte, el último párrafo del artículo 2048, expresamente nos dice que el certificado de deuda expedido por el administrador y aprobado por el Consejo de Propietarios, si éste existe, es título ejecutivo para el cobro a los propietarios de las expensas y demás contribuciones. Hice hincapié en la palabra propietarios porque yo considero que ahí hay un error. Si dijimos en el módulo 2 que los legitimados pasivos en el cobro de expensas son tanto los propietarios como los poseedores por cualquier título, no encuentro razón para que la norma otorgue la ejecutividad en el caso del cobro contra los propietarios y no contra los poseedores por cualquier título. Evidentemente hubo un olvido del legislador en el último párrafo del artículo 2048. En segundo lugar, como segunda aclaración previa, tengan en cuenta que los reglamentos de propiedad horizontal anteriores a la vigencia del Código Civil y Comercial siguen vigentes, lógicamente, es su naturaleza contractual, así que no pueden ser dejados sin efectos por una norma posterior. Ahora bien, eso en tanto y en cuanto no colisionen con normas de orden público del Código Civil y Comercial, que es una norma de jerarquía superior y posterior encima. Entonces, si el Código Civil y Comercial nos dice que el certificado de deuda expedido por el administrador y aprobado por el Consejo es título ejecutivo, eso significa que cualquier norma que disponga cuál es el título ejecutivo que surja de un reglamento anterior al Código Civil y Comercial o de un Código de Procedimiento Civil y Comercial, lógicamente ya no tiene vigencia. No tiene vigencia, es decir, quedan fuera de lado por la disposición, o quedan dejadas de lado, perdón, por la norma específica del Código Civil y Comercial. Ahora bien, respecto de las constancias que debe contener el certificado, fíjense ustedes que del código en sí no dice mucho, porque lo único que exige en todo caso es que esté firmado por el administrador, expedido por el administrador y aprobado por el Consejo de Propietarios. Pero, ¿qué otra constancia debe incluir el certificado? Del código no surge, habrá que recurrir a otras normas. Nos encontramos ahí sí con el Código de Procedimientos, el artículo 518 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, que específicamente nos dice que se va a proceder ejecutivamente siempre que en virtud de un título que traiga aparejada ejecución se demandare por obligación exigible de dar cantidades líquidas de dinero o fácilmente liquidables. Ahí tenemos el segundo contenido obligatorio del reglamento. En primer lugar, la firma del administrador y del Consejo de Propietarios. Y en segundo lugar, necesariamente el certificado tiene que dejar constancia de la existencia de una obligación exigible de dar cantidades líquidas de dinero o fácilmente liquidables. Después no hay más, porque del reglamento generalmente no surgen recaudos que deben contener el certificado de deudas para cobrar expensas. Generalmente no dice nada el reglamento al respecto. Y después cuando habrá máximas de experiencia que nos dicen que habrá que incluir como contenido necesario del reglamento la fecha en que se expide, la individualización del demandado, la individualización de la unidad funcional que devenga las expensas, y basta. Y nada más. Entonces, las firmas del administrador y la gente del consejo, la constancia de la deuda líquida y exigible, la fecha y la individualización del propietario y la individualización de la unidad, y nada más. Y digo nada más y hago expresa mención en que nada más, porque no se confundan ustedes en el certificado de deuda a los efectos de cobrar expensas con el certificado de deuda que se le obliga a dar al administrador a pedido de persona interesada
¿sí? Cuando se va a vender la unidad, por ejemplo, cuando se subasta la unidad, porque ese certificado requiere otras constancias que expresamente la ley exige, como por ejemplo la constancia de los reclamos administrativos contra el consorcio, de los reclamos judiciales contra el consorcio, la constancia de la existencia de seguros, etc. Pero ese es otro certificado. En el de deuda, para los efectos de cobrar expensas, solamente con las firmas del administrador y del consejo, las constancias de la deuda líquida y exigible, la fecha y la delimitación o individualización de la unidad funcional y del demandado. Es suficiente. Hasta ahora tenemos cuál es el título ejecutivo y en todo caso cuál es su contenido. ¿Alcanza con el certificado los efectos de iniciar el cobro de expensas? La verdad que no. La verdad que no, porque el certificado de deuda por expensas es un título ejecutivo raro, porque fíjense ustedes que no emana del ejecutado, no emana del deudor. Un cheque, un pagaré, están firmados por el deudor. En cambio, el certificado de deuda lo emite el acreedor. Ustedes me dirán, sí, pero el certificado el certificado a los efectos del cobro de la cuenta corriente bancaria también lo expide el acreedor. Sí, claro, pero lo expide un banco que viene precedido de normativa de tipo contable, normativa del BCRA, que lo hace o por lo menos le da presunción de seguridad. En el caso del consorcio no se exige ni siquiera una contabilidad especial, más allá de las disputas acerca de si se aplica el artículo 320 para el consorcio también, del Código Civil y Comercial. Entonces, necesariamente, cuando voy a iniciar la demanda, a ese certificado de deuda de expensas, yo le tengo que sumarle nueva documentación a los efectos de brindarle certeza al juez de que lo que dice el certificado es cierto. ¿Cómo sabe el juez, por ejemplo, que la persona que firma es el administrador? ¿Cómo sabe, por ejemplo, el juez que las constancias que figuran dentro del certificado respecto a las constancias de la deuda, las constancias de la deuda líquida y exigible son así? Y la verdad que no lo saben. Entonces el título, el certificado, no se autoabastece. Es necesario presentar nueva documentación. Por ejemplo, si yo quiero corroborar frente al juez quién es el administrador, que es el que firma la demanda y el que firma el certificado, ¿cómo lo demuestro? Y tengo que justificar que fui elegido administrador. ¿Y cómo lo justifico? Y bueno, depende. Porque si soy el primer administrador, presentando el reglamento sería suficiente. Una copia de certificado o el testimonio sería suficiente. Ahora bien, si soy un administrador posterior, necesito agregar la copia certificada del acta, en la cual se me designa administrador, porque ustedes saben que ahora ya no se exige más el recaudo de la escritura pública para elegir administrador. Eso por un lado. Pero por otro lado, si yo incluí en el contenido del certificado las constancias de la deuda líquida y exigible, ¿cómo sabe el juez si las expensas se cobran por mes vencido o por mes adelantado? Si la mora es el 5, si la mora es el 10, si se cobran mensualmente, si se cobran bimestralmente. No tiene posibilidad de saberlo. No tiene posibilidad de saberlo. Salvo que le presente el reglamento de propiedad horizontal. ¿Sí? Los intereses suelen surgir también del reglamento de propiedad horizontal y se incluyen también dentro de las constancias del certificado de deuda. ¿Sí? En conclusión, fíjense ustedes que se dice que el título ejecutivo a los efectos del cobro de expensas es un título complejo, porque no basta solamente con el certificado de deuda, sino que a ese certificado de deuda le tengo que abonar otra documentación para conformar el título ejecutivo hábil. ¿Cuál es esa documentación? Las constancias de la personería del administrador y el reglamento de propiedad horizontal. ¿Sí? Recién ahí tengo el título ejecutivo hábil. Yo al momento de iniciar la demanda, después si quiero, podría tranquilamente agregar otra documentación, un informe de dominio que demuestre quién es el dueño, la declaratoria de herederos si estoy demandando a los herederos del titular fallecido, un informe al registro de juicios universales, pero eso en todo caso no conforman al título ejecutivo, hacen en todo caso la efectividad de mi demanda y nada más.
Se planteó un problema grande en su momento, ahora ya no, una discusión acerca de si cuando el reglamento de propiedad horizontal exige la intimación previa, ¿sí?, y yo no la cumplo, si esa falta de intimación previa extrajudicial provoca la inhabilidad del título al momento de demandar. Hoy por hoy, ustedes saben que ya la doctrina y la jurisprudencia es uniforme en el sentido que la intimación extrajudicial que suelen exigir algunos reglamentos quedan suplidas con la intimación de pago realizada en el marco del juicio. Entonces, si yo no realicé la intimación extrajudicial antes de demandar, eso no hace a la habilidad o inhabilidad del título, ¿sí? Simplemente el título es hábil y punto, ¿sí? Por último, fíjense ustedes que dijimos que se requiere que el certificado de deuda esté expedido por el administrador y aprobado por el Consejo de Propietarios. Es decir, si no está aprobado por el Consejo de Propietarios, el título va a ser inhábil. Hasta ahí bien, estamos todos de acuerdo. Ahora yo me pregunto, ¿y qué pasa, por ejemplo, si los demandados son los miembros del Consejo de Propietarios? ¿Ustedes creen que van a aprobar ese certificado? ¿Qué pasa si está creado el Consejo de Propietarios, pero no se los eligió todavía, o no aceptaron el cargo, o en la asamblea en la que se los eligió fue impugnada por el deudor de expensas, por ejemplo? O si eran 3 los miembros del Consejo de Propietarios y no están de acuerdo por unanimidad y de ningún lugar surge la posibilidad de que decidan por mayoría, ni tampoco en forma unánime, no dice nada, no está reglamentado. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Bastaría la oposición de uno para que ese título sea inhábil? ¿Para que no firme y ese título sea inhábil? Particularmente yo considero que no. La exigencia, ¿sí?, la exigencia de aprobación por el Consejo de Propietarios, que ustedes saben que es un órgano que puede o no existir, para el caso que existe, es un principio general. Pero es un principio general que, por supuesto, va a tener sus excepciones. Cuando atrás de la falta de firma se escuda, por ejemplo, un acto de mala fe, y se comprueba que esto es así, lógicamente el juez no podría de ninguna manera considerar la inhabilidad de ese título. Nos vemos la próxima.